Víctor, ¿de qué nos quieres hablar en esta Pues ocasión, mira, hay Víctor? un par de temas que me gustaría tratar. Uno de ellos, pues es este billonario, ¿no? El primer billonario de la historia del capitalismo en crisis, que es Elon Musk, y lo otro, pues las elecciones en Colombia. A ver si nos da tiempo de tratar los dos temas. Y bueno, voy con el primero, Julio, si me permites. Y creo que lo que hay que destacar es que infancia es destino y que también el tema de lo familiar marca en muchos sentidos nuestra forma de ver el mundo, nuestra ideología. Y ese saludo de Elon Musk cuando la toma de posesión de Trump el 25 de enero de 2025, me parece, bueno, no es una casualidad, sino revela claramente la afiliación neonazi de este personaje que ahora es el primer billonario, es decir, tiene más de 1 millón de millones de dólares en su haber. A mí hasta me marea, Julio, la cantidad de dinero, ¿no? Esa cantidad Ahora, de Víctor, dinero, ¿no? con la discusión, porque en inglés le dicen Sí, trillonario. Ya ves que allá tienen otro sistema de medición, pero a nosotros en español y con nuestras reglas es billonario, lo cual es es... billonario. Sí. Además, hay que decir lo que es resultado de la especulación financiera, ¿no? Ujú. Y que fortalece a su empresa SpaceX, que es una empresa dedicada a la comunicación satelital, y obviamente a estas empresas vinculadas pues con la comunicación en las redes digitales, como la más importante de ellas, que es la X, ¿no? Y esto pues francamente resulta peligroso porque ¿cuál es la visión del mundo y la ideología de Trump? Vamos un poco a su historia familiar y encontramos en esta historia familiar que su abuelo emigra de Canadá a Sudáfrica en 1950. Pero este hombre, este abuelo, ha sido un personaje ligado a un grupo neofascista en Canadá que ante la política de Roosevelt eh, pretendió imponer, y fíjate cómo infancia es destino, ¿no? Pretendió imponer a tecnócratas en los gobiernos de Canadá y Estados Unidos. Claro, era un grupo minoritario, un grupo clandestino, pero esa era su finalidad política. Entonces, pues nos refiere ya a una realidad. Y luego, bueno, este personaje emigra a Canadá después de haber sido detenido porque en su casa se encontró propaganda ya de cara a la Segunda Guerra Mundial, pues pro-nazi, y es encarcelado durante un tiempo y al final, después de ser liberado, va a Sudáfrica para encontrarse pues con un territorio fértil. El abuelo muere en un accidente aéreo, pero el padre de Musk es un hombre que encuentra en el apartheid, en el colonialismo, pues lo que puede ser beneficioso para el negocio de la explotación de esmeralda en Tanzania, de las minas de esmeralda en Tanzania, de tal modo que Moss crece en una familia privilegiada económicamente, privilegiada por la explotación, una familia pues colonialista y también una familia que pues dada su condición étnica, pues es beneficiaria también del sistema del apartheid. Y hay un personaje que de manera indirecta influye políticamente en Elon Musk. Este hombre es Jonathan Boster. Este es el primer ministro de Sudáfrica en los años 70 y es también un personaje ligado a grupos neonazis, perteneciente a una milicia clandestina también en su juventud, pero este hombre reivindica una ideología cercana al fascismo italiano, cercana al nazismo alemán, y que es una sociología, nos podría explicar sus ligas con el cristianismo, digámoslo así, fundamentalista, ¿no? Bueno, esta ideología es la ideología que es la base política de este gobierno de Boster, pero es también la base política y filosófica de la educación que recibe
Elon Musk en sus años de pues lo que sería el equivalente a la primaria y la secundaria. Entonces, pues se va conformando, ¿no? Este personaje va conformando su ideología y su visión del mundo. Cuando tiene 18 años Musk, ya estamos en la época de la Sudáfrica que ha terminado con el apartheid y que libra diferentes conflictos y que busca que los jóvenes realicen el servicio militar obligatorio, el equivalente a ello. Entonces Musk, pues huye a Estados Unidos y ahí emprende esta carrera que lo ha llevado pues a este éxito, ¿no? Obviamente Musk, eso hay que reconocerlo, es un ingeniero de un enorme talento técnico, es un hombre del que se dice tiene también pues una disciplina laboral muy importante y que ha conformado un equipo sin duda muy grande para ser determinante en la transformación de la producción industrial en muchas áreas de pues la realidad de nuestro tiempo. Pero no hay duda de que el que este personaje detente hoy en día los recursos de la comunicación satelital y la comunicación digital y que detente también pues esta enorme cantidad de fortuna, esta fortuna y tenga ligas políticas con personajes como Trump y todo el aparato que apoya políticamente a Trump. No hablo de sus colaboradores, sino hablo, por ejemplo, de la industria armamentista, de la industria energética, de la industria transnacional alimentaria, pues todo eso resulta peligroso. Y bueno, esto lo relaciono yo con un dato que acaba de dar a conocer INEGI en días pasados, de que pues ha aumentado enormemente el consumo de Internet en nuestro país, pero sobre todo en los jóvenes. Entonces, pues esta realidad de posible tergiversación de la realidad, de falsedades, de utilización en los medios, de utilización de los medios digitales para construir una realidad falsa, pues es grave, ¿no? Y forma parte, y ahí quizá puedo ligar un poco con el segundo tema, Julio, si me lo permites, Sí, sí, pues forma adelante. parte de cómo la derecha, la nueva derecha latinoamericana y el mundo aprovecha, ¿no? Estos recursos de comunicación para imponer una visión del mundo en lo que se ha llamado la guerra neocortical. Me preocupa mucho lo que puede ocurrir con este personaje candidato de la derecha en Colombia, ¿no? Es Bernardo de la Estela, ¿no? O algo así es. Aquí lo Sí. tengo, a Bernardo de la Espriela, ¿no? Ese es el nombre del personaje. Así sucede, Julio, cuando pasan los años a uno se le van ciertos nombres en el momento menos oportuno, ¿no? Ay, ¿qué me dices? Que se denomina el tigre, pues bueno, busca rugir como ya ruge Noboa, como ya ruge Bukele, como ruge el nuevo presidente de Chile, y como rugió Bolsonaro, ¿no? Como ruge Milei, y seguramente el modelo de estos personajes a seguir es sin duda Trump, y además del modelo, pues ellos han asumido una posición de absolutamente incondicionales de este gobierno de Trump, y todos los personajes y todos los protagonistas económicos y políticos que están detrás de Trump y sus negocios. Entonces es preocupante porque al final de cuentas esta derecha latinoamericana apuesta como discurso político por la mano dura en los temas de la delincuencia, de la seguridad, de la migración, y una mano dura que además no duda en considerar a los rivales políticos como enemigos de la patria, como enemigos de la nación, lo que resulta muy peligroso. Si el padre de estos personajes es Trump,
El abuelo es Silvio Berlusconi, quien aprovecha la crisis política que se da en Italia en los años 90 para constituirse como un outsider que se convierte en el primer ministro de esa Italia, obviamente con gobiernos que favorecen a las transnacionales. Este personaje, Bernardo del Espriella, presume sus lujos, y hay que mencionar las alianzas que tiene con los grupos paramilitares más beligerantes, más letales en Colombia. Ha sido defensor de paramilitares y ha sido también aliado de los líderes de los grupos paramilitares, incluso como un recurso en términos de la defensa de estos personajes, ha expuesto en muchas ocasiones que deben ser considerados no como autores criminales, no como homicidas que realizaron masacres, sino como actores políticos, ¿no? Y este personaje, por ahí pueden verse algunos videos de su manera de vivir, de sus lujos. Es un personaje que, pues, podríamos decir un bon vivant, pero un bon vivant oscuro, terrible, que además ostenta su riqueza, un dinero, una fortuna, pues obviamente de orígenes oscuros, y que en el fondo, como todos estos personajes de la derecha, como Keiko Fujimori, que también pues pronto espera rugir en Perú, como Sí. todos estos personajes, mi querido Julio, en el fondo desprecian al pueblo y mantienen oculto su verdadero proyecto político, si tienen alguno, que no es otra cosa que el de la dominación. Víctor, pues como siempre, muchas gracias por tu preparación y por la exposición de todo lo que haces. Gracias. ¿Hoy hay fútbol? ¿Tú eres futbolero o nada de fútbol? No, yo sí soy futbolero, Julio, la verdad me gusta mucho. Sí lo disfruto mucho, a pesar de que, como lo dije en alguna ocasión, pues la FIFA es la transnacional más grande del mundo en el negocio del deporte profesional y una de las transnacionales más poderosas en la industria del espectáculo. A pesar de ello, ahí están los verdaderos dueños del balón. Y ahora sí que, como diría el maestro Ángel Fernández, me pongo de pie, y no lo digo, es real, me pongo de pie ante el mago Messi, ante el mago Maradona y ante el mago Pelé, y ante, pues la verdad de las cosas, Lira, este guerrero de la cancha mexicano, y Quiñones, este enorme jugador, uno de los mejores sin duda de lo que hemos visto en el Mundial. Entonces sí, pese a todo y pese a todas las implicaciones políticas del fútbol, Julio, me voy a sentar al rato a disfrutar el partido. Y bueno, tengo dos pronósticos, ¿no? Uno de un empate, el pronóstico, digamos, después de seguir a la selección, de seguir a Corea, de leer algo sobre el tema, creo que un empate a 1 es un resultado previsible, ¿no? Y creo que, claro, también desde el corazón y con todas las ganas, me gustaría mucho, pues, un triunfo de la selección mexicana con un gol, como ocurrió en el primer partido de Raúl y de Quiñones, ¿no? Creo que me daría mucho gusto. Y porque sí, pese a todo y pese al negocio, los verdaderos dueños del balón siguen siendo los jugadores. Y pese a los dineros y a todo esto, y a los ricos que pueden ir a los partidos, pese a ello, ahí están en la cancha los jugadores, Julio, con una enorme dignidad deportiva. Y la respuesta que han dado los países, digamos, del sur frente a los ricos del norte, ¿no? Estos empates, todo eso. Entonces, bueno, pues ahí está el fútbol. Bien. Víctor Ronquillo, muchas gracias. Seguimos adelante. Seguimos adelante, periodistas mi querido somos, Julio. En el camino andamos. Un abrazo. Órale. Claro que aparte es eso, periodistas somos y en el camino andamos, mi querido Julio. Gracias por todo. Chao, chao. Gracias, Víctor.